Un tipo de referencia con respecto a cómo está la carga de la prueba en el proyecto de ley que existe en este momento frente a la posibilidad de que el imputado tenga que mostrar la veracidad de lo planteado. Bueno, yo quería hacer una pregunta quizás que puede sonar un poco disonante, pero en general toda la discusión del tema de libertad de expresión, sobre todo en los casos de calumnias, injurias y leyes de desacato, han estado marcadas por la discusión de la protección de otro derecho, como es el derecho al honor y la reputación, y quería preguntarles a los peticionarios en función de el alegato que han planteado y de alguna manera de la doctrina que ya está un poco asentada en el Estado argentino, ¿cuál es el estándar de protección del derecho al honor y la reputación de los funcionarios públicos? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que debe ser protegido en equilibrio con el derecho a la libertad de expresión? Así que tienen la palabra los peticionarios. Bueno, el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados no es un proyecto de real malicia, es un proyecto que despenaliza calumnias e injurias en casos de interés público, de modo que directamente deja de existir la acción en casos de interés público. Sí subsiste pero como argumento, digamos, para la defensa del imputado, la posibilidad del artículo 110 del Código Penal de la prueba de la verdad en el caso de las injurias. Es decir, eso no se modifica, subsiste eso. Pero, digamos, es un elemento más para la defensa del imputado. En cuanto al estándar de protección para el honor de los funcionarios, digo, por un lado es muy claro, digamos, todos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de la Argentina y de distintos tribunales inferiores, como los que ha mencionado la doctora Fernández, en el sentido de que esa protección está atenuada en el caso de los funcionarios públicos respecto del resto de los ciudadanos. Y además hay un tema que sería muy interesante que la Comisión lo tomara, digamos, en el informe de fondo que estamos reclamando, respecto del recurso que la Convención sí otorga, digamos, a los funcionarios públicos que se den, digamos, por ofendidos por alguna afirmación de algún ciudadano, que es el derecho de rectificación, que está incluido en la Convención y que los grandes medios de la Argentina han impedido que se incluyera en la Constitución Nacional reformada en 1994. Han hecho un poderosísimo lobby para que eso no se sancione. Y si bien, digamos, no es parte de este caso, está claro que estamos hablando de una situación integral. Yo les contaba que esta historia comenzó en 1991, porque primero era por la vía del desacato. Cuando se deroga el desacato, avanzan con los juicios penales por calumnias e injurias. Cuando eso ya está totalmente desacreditado, está el proyecto que deroga en los casos penales, pero empiezan los juicios civiles. Bueno, digamos, yo creo que es momento de una resolución global del tema. Y respecto de los montos que planteaban, bueno, hay una gran disparidad, y eso nos preocupa mucho. Por ejemplo, el caso de la revista Noticias, Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, en la causa que le inició el expresidente Menem por haber hecho un informe sobre los regalos que le hacía a la madre de un hijo reconocido pero no matrimonial. La Cámara de Apelaciones le impuso una sanción de $1,5 millones, que luego fue reducida a 150.000 por la Corte Suprema, y que es otro caso que el CELS tiene ante la Comisión. Es decir, cómo cada uno de estos casos se vincula con otro. Algunos medios conceden espontáneamente el derecho de réplica, de rectificación, pero hay otros que se niegan a hacerlo, no publican ninguna de las alegaciones, ya sea funcionarios o no funcionarios, digamos, ciudadanos,
Con lo cual a mí me parece que la preocupación legítima que Luz Patricia expresa sobre el tema del honor de los funcionarios, sobre todo en momentos como este donde hay una polarización tan grande en muchas de nuestras sociedades, y donde los medios juegan un rol tan manifiesto, bueno, hay una respuesta muy clara, que es el cumplimiento de la Convención en lo que hace al derecho de rectificación. Y me parece que es una muy buena oportunidad para que en el informe de fondo la Comisión insista en ese sentido, para que lo remita a la Corte Interamericana, y para que la Corte Interamericana obligue a los Estados a cumplir con ese estándar. Sobre la compatibilidad del proyecto de ley con la Convención Americana, Nobleza Obliga, el proyecto es un proyecto elaborado por el CELS, de manera que somos parte, y estamos convencidos de que es compatible. Como explicábamos, el proyecto que nosotros habíamos elaborado, que entendíamos que daba cumplimiento al caso Kimmel, pero también a este caso y a muchos otros que están ante el sistema interamericano, tenía dos facetas: la reforma legal en materia penal, la reforma legal en materia civil, de manera que vamos a seguir insistiendo para lograr una reforma civil en materia de calumnias e injurias. El proyecto expresamente despenaliza lo que tiene que ver con expresiones de interés público, no sobre funcionarios, no emitidas por periodistas, sino utilizando una frase de nuestra Corte Suprema. En el caso Patito, nosotros instamos a despenalizar expresiones vinculadas a asuntos de interés público. En este sentido, lo que quedaría vigente en el Código Penal son las calumnias e injurias cuando se refieren a expresiones que no se vinculan con asuntos de interés público, entre privados, y en este sentido, en este tipo de injurias o calumnias, es donde existe todavía la posibilidad de que la defensa recurra a demostrar la veracidad, no en expresiones de interés público. Nuestro proyecto, que sí contemplaba una reforma al Código Civil, establecía un mandato, de alguna manera un mensaje al juez, que al momento de fijar sentencias condenatorias, en materia de fijar indemnizaciones por calumnias e injurias, tuviera en cuenta la libertad de expresión al momento de fijar el monto, teniendo en cuenta básicamente el principio de proporcionalidad. Y por supuesto también incorporaba la doctrina de la real malicia, siempre en la cuestión civil. ¿Por qué buscábamos esa fórmula? Porque nuestro Código Civil no establece posibilidades de establecer topes indemnizatorios. Entonces, la fórmula que encontramos para darle un mensaje al juez civil y que las indemnizaciones no fueran desproporcionadas y que tuvieran en cuenta los estándares de libertad de expresión era esa. Lamentamos que el proyecto del Poder Ejecutivo no contemple las reformas civiles, pero vamos a seguir insistiendo en el marco de este caso y de otros que tenemos en el sistema hasta lograr la reforma civil, hasta que eso no esté sancionado, hasta que la reforma penal no esté sancionada, pero hasta que la reforma no se complemente con una modificación civil, seguiremos insistiendo con el fondo del caso. Ministra. Muchas gracias. Voy a darle la palabra al doctor Salgado y al subsecretario Alén para responder a las preguntas de la comisión. Sí, muchas gracias. En relación a la pregunta de la relatora sobre eventuales proyectos de reforma al Código Civil, ha habido varios, pero de acuerdo a lo que nos informó la Secretaría de Información Parlamentaria, ninguno tiene estado parlamentario actualmente. El único que tiene alguna vinculación con el tema es un proyecto de ley presentado por el senador Genefes, que modifica la ley, no es específicamente sobre una modificación del Código Civil, pero tiene que ver con la introducción de la doctrina de real malicia, y es un proyecto de ley que modifica la ley 25.188 de ética en la función pública, incorporando en el inciso J una observación que voy a leer, que dice: observar frente a las críticas del público y de la prensa un grado de tolerancia superior al que razonablemente pudiera esperarse en un ciudadano común. Esto está recién iniciado, está en trámite parlamentario, pero digamos no tiene una vinculación directa con la pregunta tuya sobre modificación específica al Código Civil.
Sí, señora Presidenta, en realidad en materia penal los peticionarios nos han evitado tener que explayarnos porque la respuesta que dio la doctora Pochaca ha sido lo suficientemente explícita como para evacuar todas las dudas. Incluso podríamos agregar como dato de color que el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados mereció ayer una elogiosa columna del peticionario Berbisky en el matutino página 12 de la Ciudad de Buenos Aires.